Hola, Dios les bendiga. Es un gusto poder llegar hasta sus hogares a través de este medio y compartir la palabra del Señor, que es lo que Dios quiere que hagamos y que estemos conectados con Él a través de su santa palabra, a través de la presencia del Espíritu Santo. Hoy nos gozamos en el Señor porque nos da la oportunidad nuevamente de poder estar acá sirviendo al Señor. Que Dios les bendiga grandemente y como el tiempo es bastante limitado a través de las grabaciones, queremos entrar de lleno al tema que queremos compartir con ustedes en este precioso día. Y hoy vamos a estar hablando que en Cristo tenemos la victoria, una victoria segura, ya que es el único al cual Dios ha encomendado para que pueda ser nuestro Señor, nuestro Salvador y sacarnos adelante de cualquier circunstancia o situación. Yo quiero invitarles a leer la palabra del Señor en Romanos, en el capítulo 8 y del versículo 35 en adelante voy a estar leyendo para ustedes en este día. Y dice la palabra del Señor así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? El versículo 37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos, amados hermanos y amigos, que la palabra del Señor aquí nos habla de que nadie nos va a separar del amor de Dios, del amor de Jesucristo. Nadie podrá separarnos. Y nos da una gran lista de cosas que no nos pueden separar. No nos pueden separar la tribulación, la angustia, la persecución, o el hambre, o la desnudez, o el peligro, la espada. Todo esto que la palabra nos está enseñando acá. Ni tampoco dice que ni la muerte, ni la vida, ¿verdad? Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Todo este tipo de cosas que nosotros vamos a experimentar en este mundo terrenal en el cual estamos, nos van a presentar todo este montón de cosas. Y Jesús no dijo que estas cosas no vinieran a nosotros. No, Jesús no nos dijo que esto no nos iba a tocar a nosotros. No es lo que Él está diciendo en la palabra, sino que nada de estas cosas, aunque vengan a nuestra vida, nos va a poder separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y más bien dice que ante todas estas cosas, cualquier circunstancia, cualquier situación, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de pandemia, tiempos donde hay incertidumbre, tiempos de inestabilidad financiera y inestabilidad de muchas áreas, ¿verdad? Estamos en tiempos muy peligrosos, tiempos donde no hay seguridad ciudadana. Y entonces estamos viviendo en todas estas cosas, pero Jesús nos dice, o el Señor dice en su palabra, que ninguna de estas cosas nos va a separar del amor de Dios. Más bien estas cosas van a servir para que nosotros seamos más que vencedores, dice la palabra del Señor. Ahí nos vamos a ir hacia adelante. No es fácil enfrentar todas estas cosas que estamos viviendo, no es fácil pasar por las crisis que estamos pasando y las situaciones que estamos viviendo. No decimos que sea fácil, pero se hace más fácil cuando nosotros tenemos a alguien que nos dirige en medio de estas circunstancias. Se hace más fácil cuando tenemos a alguien que nos guía, que conoce el asunto y nos lleva por el camino correcto. Puedo recordar que cuando nosotros, hace tiempos atrás, que íbamos a las mejengas, hace algunos años atrás, a las plazas o en la calle, donde quisiera que íbamos a jugar fútbol, casi siempre habían dos líderes ahí y esos dos líderes se ponían a escoger a las personas, pero esos líderes, algunos querían ir a favor de uno o a favor del otro porque eran buenos jugadores y conocían las cosas, entonces queríamos ir a favor de ese líder, o si estaban dividiéndose el grupo que estaba ahí para jugar fútbol, entonces esos dos líderes escogían a los más buenos. Bueno, yo quiero decirle que el que es excelente, el que todo lo sabe y todo lo conoce es Jesucristo. Qué bueno es hacer la elección por Jesús, para nosotros estar seguros que vamos por un rumbo correcto, por el camino correcto. También en la escuela o en el colegio o en la universidad inclusive,
cuando alguien tiene que hacer proyectos, tiene que hacer tareas, tiene que hacer exposiciones, siempre quiere unirse al más inteligente, siempre quiere unirse al que sabe más, aquel que tiene facilidad de palabras para exponer o para hacer la tarea y hacer estas cosas. ¿Por qué siempre quiere estar al lado de esa persona que sabe más o al más inteligente, entre comillas? Bueno, porque eso genera seguridad, genera confianza a la hora de presentar aquellas tareas, aquellos trabajos y poder obtener una mejor calificación. Yo quiero decirle, el maestro de maestros es el Señor Jesucristo. Ese es el que sabe todas las cosas, el que conoce todas las cosas, el que vino a esta tierra y murió por nosotros. Entonces, ese es el que nosotros debemos de buscar, ese debe ser nuestro guía en medio de este tiempo de incertidumbre, que Él es el que nos da seguridad, en medio de este tiempo de escasez, de crisis que se puede estar viviendo. Él es el proveedor. En medio de la necesidad de un pastor para nuestras vidas, ese pastor es Jesús, el mejor pastor. Entonces, ahí no hay falla, no tenemos fallas si nosotros elegimos a ese líder en nosotros, a ese Cristo para nuestras vidas. Ahora, no importa la crisis que estemos viviendo, no importa la aflicción que estemos pasando, el problema o gran problemón que tengamos, no importa, ¿sabe por qué? Porque Jesús ya lo sobrepasó, Jesús ya lo venció, incluyendo la misma muerte, y bueno, Jesús nos dice en su palabra, para que estemos seguros, en Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis esperanza, para que en mí tengáis paz, perdón. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Imagínense qué palabra nos da el Señor Jesús. Él nos está hablando que en el mundo tendremos aflicción, eso no lo podemos negar. Habrá aflicción por situaciones, por dificultades, habrán crisis, habrán problemas, pero Él dice que confiemos en Él porque Él ha vencido al mundo. Entonces Jesús sabe, ya pasó por todas estas situaciones, Él conoce lo que hay en el mundo, Él puede verlo y Él nos promete su paz. Es decir, para que en Él tengamos paz. Él nos promete la paz, para que no estemos desesperados, para que no estemos angustiados, para que no estemos afligidos en la crisis, en la enfermedad, en el virus, en las plagas, en la soledad, en las deudas. En ninguna de estas cosas nosotros debemos de estar afligidos o estar creyendo que ya terminó todo, que estamos vencidos. No, porque Cristo venció por nosotros. Si Jesús está en nosotros y está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra del Señor. Entonces, eso es lo importante, amado hermano y hermana que me estás escuchando. Si Jesús es tu Señor, estas cosas van a ser diferentes, las vamos a ver de una manera diferente y vamos a ver una oportunidad en cada una de estas situaciones para salir adelante. Y si tú no tienes a Jesús, entonces es el momento para acercarse a Él y decirle, Señor, yo quiero que seas mi Señor y quiero vivir contigo en mi vida y en mi corazón para poder salir adelante y ser un hombre o una mujer victoriosa en Cristo Jesús. Tengamos ánimo, cobremos ánimo, porque todo está en las manos del Señor. Mire, no sé qué estás enfrentando, cualquier situación, cualquier circunstancia. De repente has perdido un ser querido en este tiempo que ha partido a la presencia del Señor, o tienes a alguien enfermo o estás enfermo. Yo quiero decirte, en Jesús está la respuesta. En Él no hay pérdida, en Él todo es ganancia. Él es el que puede sanar la enfermedad. Jesús es el que puede cambiar la condición económica de tu vida, de tu familia, de tu negocio. Jesucristo es el que te puede proveer para todas tus necesidades. Jesucristo es el que te va a dar la paz en medio de la angustia. Si te puedes sentir afectado psicológicamente, Jesús es el que puede ayudarnos a través de nuestra mente, nuestro corazón y darnos esa paz que necesitamos. Él es el único. Qué bueno es que nos acerquemos a Él. Qué importante es que nos acerquemos al Señor. Cuando leemos las Escrituras y podemos retroceder un poco, aún hasta al Antiguo Testamento, vemos que a través de los tiempos el pueblo de Dios siempre se ha enfrentado a diferentes amenazas, a diferentes situaciones, inclusive a grandes pandemias que hubieron en la historia. Pero
vemos que los hombres de Dios, el pueblo de Dios, cuando ha confiado en Dios, cuando se ha acercado a Dios, cuando se ha humillado, Dios ha traído respuesta para ellos y Dios les ha sacado adelante, porque Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios que escucha, nuestro Dios escucha lo que nosotros le pedimos, lo que clamamos a Él. Dios escucha, y entonces qué importante es saber que si nos volvemos a Él nos va a ayudar. Podemos recordar inclusive a David cuando el pueblo de Dios estaba siendo amenazado por aquel gigante, por Goliat. Dice la palabra del Señor que David dijo, bueno, ¿quién es este incircunciso para que provoque los escuadrones del ejército de nuestro Dios, del Dios de Israel? Y él estaba confiando que Dios lo iba a entregar en sus manos, y así fue, Dios lo entregó en sus manos, a ese gigante. ¿Por qué? Porque cuando alguien busca a Dios, cuando alguien cree en Dios, cuando alguien se humilla delante del Señor, Dios va a tener una respuesta positiva a favor de esa persona o a favor del pueblo. Y eso fue lo que vimos, la victoria que tuvieron ellos ahí, cómo Dios bendijo aún al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, en medio de las plagas, no fue tocado. ¿Por qué? Porque ellos tenían la confianza en Dios, porque se habían humillado delante del Señor, habían reconocido al Señor como el Señor de sus vidas. Es importante que nosotros entendamos esto, y este es un tiempo en el cual Dios nos llama. ¿Sabe una cosa? Esta pandemia no hay nada que la pueda parar, no hay nada que la pueda detener. Ha cruzado las fronteras, está por todo el mundo, y mucha gente muriendo. Pero sí hay alguien que nos puede ayudar en medio de todo esto, y esto se llama Jesucristo, se llama nuestro Señor Jesús. Y la palabra de Dios nos dice, Él nos dice en su palabra también, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, dice en 1 Juan 5:4. Entonces, lo que es nacido de Dios vence al mundo. Cuando estamos hablando de vence al mundo, es todas estas cosas que están viniendo en este tiempo, tanto lo que es pecaminoso como todo este reguero de cosas, está vencido en Cristo Jesús, y esta es la victoria, esa es la palabra del Señor, que vence al mundo, es nuestra fe. Pero ¿la fe en quién? Esa fe tiene que estar basada en Jesús. Por eso la palabra de Dios dice que puestos nuestros ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Ahí es donde tenemos que ir. Nuestra fe no es una fe simplemente emocional, es una fe que tiene bases, que tiene fundamentos, y los fundamentos de nuestra fe están en Cristo Jesús. Nuestros fundamentos de la fe nos llevan a un Dios eterno, existente, que no creemos irracionalmente, no creemos a ciegas, sino que hemos visto a través de su palabra los milagros que Él ha hecho, cómo ha actuado a favor de su pueblo, siempre lo ha defendido, lo ha sacado adelante. Esa es nuestra fe, y una fe que nos muestra también a un Dios que nos ama al haber mandado a Jesucristo a morir por nosotros a la cruz del Calvario. Eso es lo importante. Esta fe es la que nos sostiene, y esta fe es la que nos hace victoriosos, nos hace más que vencedores en Cristo Jesús. Es importantísimo esto. Ahora, yo quiero hablarle de algunas cosas que son esenciales para obtener la victoria sobre las circunstancias de la vida, sobre las cosas que estamos viendo, sobre las cosas que están viniendo o que tenemos en este momento. Yo quiero hablarles de algunas cosas que son esenciales para poder obtener la victoria sobre esas situaciones. Y número uno es que debemos de tener a Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Eso es primordial. Para que todo esto funcione, Cristo es el que tiene que estar en nuestras vidas. Si sacamos a Cristo, cuando hemos leído ahí en Romanos capítulo 8, versículos 35 en adelante, nos damos cuenta que si quitamos a Cristo de ese pasaje bíblico, no tendría sentido, no tendría ninguna función. Pero es en Cristo nada de esto nos puede detener de todas estas cosas, que esa lista que vimos ahí. Es en Cristo que somos más que vencedores. Sin Él no seríamos más que vencedores. Hoy en día hay algo que me preocupa mucho, es que el énfasis se pone en el hombre, se pone en la persona, se pone en el ser humano. La gente, los motivadores están hablando, tú sí puedes, tú tienes la calidad que se necesita para ser un vencedor, tú tienes la capacidad, y se va mucho inclinado al poder del ser humano. Pero hay que entender algo, que sin Cristo no somos nada.
Sin Cristo no somos nada. Todo lo que somos, todo lo que podemos hacer es porque Cristo está en nuestras vidas, porque Dios nos lo ha dado. Inclusive aún aquellos que no tienen a Cristo, lo que pueden hacer es porque Dios les permite que lo hagan. Entonces, número uno, debemos de tener a Jesús como nuestro Señor y Salvador en nuestra vida. Ese es lo primordial para que usted y yo seamos más que vencedores, para que tengamos victoria en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier situación. Número dos, debemos de ser humildes. La humildad es importante para nosotros ser victoriosos en esta vida. En la crisis que estamos viviendo hoy, como venimos viendo, no hay nada material que pueda detener esto. No hay dinero que salve a las personas, ni poder que pueda frenar al COVID. Solamente el poder de Dios podría hacerlo. Pero algo que sí puede cambiar nuestras vidas y que debemos de buscarlo es ser humildes y reconocer a Dios como nuestra autoridad, como el Dios todopoderoso, como el Dios soberano, así como muchos gobiernos en este tiempo lo están haciendo. Hay gobiernos que se están inclinando a Dios. Lastimosamente nuestro gobierno no quiere acercarse a Dios, no quiere buscar a Dios, no quiere escuchar el consejo de Dios, que podría ser muy importante para nuestro país en este tiempo. Pero hay gobiernos que sí, hay autoridades que se están inclinando delante de Dios, están clamando, porque han reconocido que solamente Dios les puede sacar adelante. Bueno, si somos humildes, la palabra de Dios dice en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, dice, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra y perdonaré sus pecados, dice la palabra del Señor. Oiga, si nos humillamos, si somos humildes, Dios va a entrar y va a tomar control de nuestras vidas, va a tomar control de nuestra familia, va a tomar control de la empresa, del negocio, de su pequeña empresa, de todo lo que se está proyectando. Si usted se humilla delante del Señor, Él va a tomar control de todas estas cosas y Él va a traer solución a esas cosas y te va a bendecir de una manera especial. Pero es importante. Y número 3, debemos recurrir a la palabra de Dios que ilumina nuestras vidas. Es ahí donde vamos a encontrar el secreto en la palabra de Dios, ahí donde vamos a conocer a Dios, donde nos vamos a acercar a Él. Dice el Salmo 119, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Estamos viviendo un tiempo de tinieblas, un tiempo de oscuridad, un tiempo de inestabilidad. Y le voy a decir algo, sin Jesucristo, sin la palabra de Dios, estaríamos caminando a ciegas, estaríamos caminando como en una noche muy oscura, porque este tiempo es un tiempo terrible de oscuridad, de situaciones difíciles, pero tenemos la luz de la palabra de Dios que ilumina nuestras vidas, la luz de la palabra de Dios que nos dice por dónde debemos ir, por qué cosas debemos hacer y cuáles no debemos hacer. Y entonces esta palabra nos ilumina cada día, nos da el discernimiento, nos da la sabiduría, nos da la capacidad para hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Es a través de su palabra. Volvámonos a la palabra de Dios. Es un tiempo para volvernos a la palabra de Dios con todo nuestro corazón, inclinar nuestro oído para escuchar lo que Dios tiene que decirnos en este tiempo, porque Dios tiene palabra para todos los tiempos. Y en este tiempo debemos de ir a los evangelios, debemos ir a la palabra de Jesucristo para poder entender, interpretar. Dios quiere que nosotros seamos entendidos en los tiempos, pero en los tiempos los vamos a entender a través de la profecía, a través de la palabra de Dios. Hay mucha gente que está yendo en este tiempo de incertidumbre. Algunos consultan a brujos, a hechiceros, consultan el horóscopo, consultan cualquier otro tipo de materiales, pero están dejando de escuchar la voz de Dios. Yo quiero decirte, la respuesta para tu vida y para mi vida está en la palabra de Dios, está en Cristo Jesús. Y ahí es donde Él quiere hablarnos, Él quiere decirnos lo que debemos hacer. El número 4, pidamos ayuda a Dios, pidamos la ayuda a Dios. La palabra del Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Nosotros necesitamos buscar ayuda en Dios. La gente muchas veces busca la ayuda para salir de los problemas financieros en los bancos, en los préstamos, en las empresas, o buscar un mejor empleo, y eso no está del todo mal, pero primeramente debemos de buscar la ayuda en Dios. En Dios. Si hay una enfermedad, busque la ayuda en Dios, porque Él
Él dice que por su llaga hemos sido nosotros curados. Busque la ayuda en Dios y entonces sí, después vaya donde el médico, vaya y haga lo que tiene que hacer. Pero primero Dios, nosotros debemos de humillarnos y reconocer a Dios como el Todopoderoso en nuestras vidas. Entonces acerquémonos a Él, busquemos la ayuda del Señor. David es un referente en la palabra de Dios. David es un hombre y que nos muestra la Biblia que fue un hombre que siempre dependió de Dios, un hombre que siempre consultó a Dios. Cuando él iba a salir a las batallas, a la guerra, a pelear, siempre consultaba a Dios y le preguntaba si era bueno que saliera en ese tiempo y si él le iba a dar la victoria. Y si Dios le decía que no saliera, no salía. Y si Dios le decía que saliera, él salía. ¿Por qué? Porque era un hombre que estaba atento a la voz de Dios. Todo hombre o mujer, hijo o hija de Dios, debe estar atento a la palabra de Dios y pedir ayuda a Dios y entender, discernir, aprender a discernir lo que Dios le está diciendo que haga. Y debemos de hacerlo para la gloria del Señor. Número 5, debemos de obedecer las enseñanzas. No solamente es conocerlas, no solamente es creer, verlas, sino hay que obedecer. No hay victoria si no obedecemos los principios y los mandatos de Dios que están establecidos ya en su palabra. No habrá victoria si no somos obedientes. Entonces hay mucha gente que conoce la Biblia, conoce la palabra, y eso no es de impactarnos, porque aún los demonios dicen que la conocen, pero no se sujetan, no quieren obedecerla. Entonces debemos obedecer los mandatos de Dios, lo que la palabra de Dios nos está llamando, si nosotros queremos vivir en victoria como Cristo quiere que vivamos. Y número 6, refugiémonos en Dios, aprendamos a refugiarnos en Él. Dice, ¿en qué lugar quisieras estar ahora? Protegiéndote de la enfermedad, de las deudas, de la incertidumbre, de los rumores de muerte y de guerra. ¿En qué lugar quisieras estar usted protegido o protegiéndose? Dios es vida. Dios es prosperidad, es seguridad, es amor, es sabiduría, es carácter, es control, es dominio, es poder, es conocimiento, es abundancia. Y podríamos decir muchas cosas más. Lo que Dios es Dios nuestra protección, nuestro proveedor, nuestro ayudador. ¿Sabes dónde podemos refugiarnos mejor que en los brazos del Señor? Dice la palabra del Señor que nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios y nadie nos puede tomar. Dice que estamos en las manos de Dios, somos como la niña de los ojos del Señor y nadie nos va a poder tocar si verdaderamente creemos y nos refugiamos en Él. Es necesario que lo hagamos. Él es en esencia todo lo que hemos mencionado y muchas cosas más que podríamos decir de nuestro Dios. Un Dios grande, maravilloso y poderoso. Para ir concluyendo, estos son momentos que te ayudarán a formarte. Lo que estamos viviendo no es para destruirnos, es para formarnos, es para prepararnos, es para disciplinarnos, es para disciplinarnos para alcanzar el éxito que Dios tiene definido, que Dios tiene establecido para usted y para mí. ¿Sabe? Nadie ha determinado hasta dónde podemos llegar, solo tú y yo somos los que determinamos hasta dónde podemos llegar. Nosotros somos los que ponemos el techo, ponemos la barrera, pero Dios nos está permitiendo pasar por lo que estamos pasando para formarnos, para hacernos mejor cada día, para formar el carácter de Cristo en nuestra vida. Entonces debemos de seguir adelante. Dios a todos nos ha dado talentos y cada uno decide qué hacer con ellos, ignorarlos o guardarlos o ponerlos en práctica, reconociendo a Jesús como nuestro Señor, siendo humildes, obedientes, siguiendo sus enseñanzas y pidiendo ayuda para salir victoriosos. Aquí le hago un resumen de lo que les vengo hablando en esta hora. En Él está toda nuestra vida. En Cristo está la victoria. En Cristo está el poder para que usted y yo salgamos adelante. Anímate ahí donde estás, levántate. Si has dejado de congregarte, si has dejado la iglesia, si has dejado de servir al Señor, en esta hora yo te digo, levántate en el nombre de Jesús, levántate en el nombre de Jesús, ponte a caminar, que todavía te queda largo camino. Dios tiene grandes cosas para tu vida. No has terminado, Él no ha terminado contigo. Esta pandemia no te va a terminar. Levántate en el nombre de Jesús. Esa crisis no te va a terminar. Levántate, ponte a servir, ponte a trabajar al Señor. Pregúntale a Dios qué es lo que quieres que yo haga, como le dijo el apóstol Pablo cuando se convirtió a Cristo. ¿Qué es lo que quieres que haga, Señor? Dile, y aquí estoy para seguir adelante. La iglesia necesita gente que se levante y empiece a trabajar y servir a Dios en los ministerios que Dios está levantando en este tiempo. Vamos a darle gracias al Señor en este momento, vamos a orar y
dejar que Él opere en nuestras vidas. Amado Dios, en esta mañana, en el nombre de Jesús, queremos pedirte que tú seas bendiciendo nuestras vidas y la vida de cada una de las personas que están escuchando este mensaje en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, ahí en sus casas, en sus hogares, donde quiera que estén, estamos dándote gracias en el nombre de Jesús. Si, amado hermano y hermana y amigos, si no estás seguro de que Cristo esté contigo porque te has apartado de Él, esta mañana es un buen momento para decirle: Señor, perdona mis pecados, Dios mío, me reconcilio contigo, Señor, te recibo como Señor y Salvador de mi vida, amado Dios, y te pido perdón, Señor, y que me saques adelante, Jesús, porque yo quiero ir contigo, Dios mío. Quiero que tú me sostengas, que no haya nada, Señor, que me pueda apartar de ti, amado Dios. En el nombre de Jesús, Señor, bendice ahí cada familia, cada hogar, cada casa, Padre de la gloria, y que esta palabra sirva de motivación en este día para tomar nuevas fuerzas en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén, amén. Que Dios les bendiga, amados y amadas.